Hoy presentaremos nuestra tarea académica número 2 de observación y entrevista de la carrera de Psicología en el ciclo 2. Integrantes: Temoche Peña, Evelyn Lucero; Vázquez Paz, Arianita del Carmen; Reyes Huertas, Yesine Sofía; Chancafé Valle, María José Alexandra; Elizalde Tavara, Marjorie Araceli, con nuestro docente Claudio Eduardo Ruiz Saavedra. Este video va a contener información de una entrevista, técnicas directivas y no directivas y un caso que vamos a presentar utilizando estas técnicas. Comencemos con la pregunta: ¿qué es una entrevista? Una entrevista es un proceso comunicativo que se lleva a cabo entre dos o más personas. Como en todo proceso, en las entrevistas se puede distinguir distintas fases que han de seguir de manera secuencial. Cada fase tiene unas características diferentes con objetivos y duraciones diferentes que tendrán que irse cumpliendo si queremos lograr un objetivo principal. Esta fase es importante, sobre todo en la primera entrevista. De cómo se resuelva esta fase dependerá el posterior desarrollo de la relación entre el entrevistador y el entrevistado. A lo largo de la fase inicial se toma el contacto con la persona, se establece el rapport y prepara el entrevistado para las fases posteriores. En este momento iniciales es cuando la persona crea una primera impresión sobre el entrevistador, que esta impresión sea más acercada y positiva posible, pues de ella depende el desarrollo de la entrevista. La duración de esta fase inicial es muy breve, apenas sería necesario 8 o 10 minutos para alcanzar los objetivos. Fase intermedia. En esta fase, el entrevistador es el que pasará la mayor parte del tiempo hablando, en respuesta a las preguntas del entrevistador de una manera más o menos dirigida. Además, la fluidez de la conversación debe ser la nota dominante a lo largo de la fase. Otro aspecto que se deberá observar es que a lo largo de esta fase, lo normal es percibir a través del lenguaje verbal y sobre todo por el lenguaje no verbal, como la persona cada vez está sintiéndose más cómoda y relajada. Esta fase será la más extensa de las tres, como la duración aproximadamente de 45 minutos. De final. Aunque este punto ya se deba contar con toda la información necesaria, esto no implica que la fase final no deba ser tenida en cuenta. En esta fase se producirá cuando el tiempo haya concluido, pero también si se han cubrido ya los objetivos. Hay que conseguir que la entrevista finalice en un momento positivo a nivel anímico de la persona. La duración debe ser flexible dependiendo de las necesidades del paciente. Una persona necesitará más de tiempo que otras para resolver sus dudas, que les haya quedado claro, y podemos tratar más o menos un tiempo específico de tareas que se debe realizar ante la próxima sesión. Esta fase dura entre 10 a 12 minutos. Técnicas directivas y no directivas en la entrevista psicológica. Su definición es que son técnicas verbales para obtener información del paciente en el proceso terapéutico. Empecemos. Las técnicas directivas. En las técnicas directivas también son llamadas técnicas de acción, y entre ellas tenemos: primero, el sondeo, que es una pregunta abierta que el terapeuta hace al paciente, con el objetivo de identificar en qué consiste su problema. En la afirmación de capacidad, pone en manifiesto que el paciente tiene la suficiente capacidad para llevar a cabo la entrevista. En la confrontación, en aquella que se revela la respuesta verbal, mediante la cual el terapeuta describe las posibles discrepancias. En la interpretación depende del marco teórico del paciente. El terapeuta elabora una explicación del problema. Ahora, las instrucciones. Es aquel mensaje que el terapeuta proporciona al paciente. Son pautas de una determinada conducta. En el encuadre se refiere a la explicación del entrevistador en relación al tipo de terapia que se llevará a cabo. Y por último encontramos lo que es la información. Consiste en proporcionarle todos aquellos datos que sean necesarios para la evaluación.
Bien, en las técnicas no directivas, que también son llamadas técnicas de escucha, encontramos la clarificación. La clarificación es una pregunta que el entrevistador hace al paciente para confirmar si ha entendido correctamente el mensaje. La paráfrasis es utilizada cuando se refiere y quiere evitar el reflejo por no desbordar emocionalmente al paciente. Ahora, ¿qué es el reflejo? El reflejo es un enunciado del terapeuta en el que recoge la parte de algún contenido emocional del mensaje del paciente. En el resumen consiste en el que una síntesis y organización de la información proporciona el paciente. Y por último, encontramos lo que es la autorrevelación. La autorrevelación consiste en aquella información personal que el terapeuta le proporciona intencionalmente al paciente. Juliana nos cuenta que tiene depresión desde que murió su abuela. A continuación vamos a utilizar algunas técnicas directivas como no directivas para el caso de Julia en su primera entrevista. Caso Juliana. Juliana es una joven de 25 años que presenta problemas de depresión. Por ello, llega al consultorio para pasar por entrevista psicológica. En la fase inicial de la entrevista, la psicóloga aplica dos técnicas. La primera, se establece rapport y la segunda, la del encuadre. En cuanto al rapport, la entrevistadora recibe de manera amable a Juliana y le dice: buenas tardes, un gusto. Tome asiento, por favor. Posteriormente le pregunta cuál es su nombre y cómo le gustaría que le llame. A lo que la entrevistada responde: me llamo Juliana, pero todos me dicen Julie. A continuación, la psicóloga menciona: Juliana, qué bonito nombre tienes. Después procede a presentarse y aquí aplica la técnica del encuadre. Bueno, mi nombre es Julie, me alegra que estés hoy aquí. Recuerde que yo estoy para escucharla y apoyarla en su proceso. Así que puede comentarme con tranquilidad lo que desee, ya que yo no voy a juzgarla ni pensar nada malo o sobre lo que usted sienta. ¿Está bien? Ahora le comentaré un poco sobre la dinámica de la sesión. En este punto la entrevistadora brinda datos de duración y frecuencia de las sesiones, costo por sesión, métodos de pago. Se explica también las reglas de confidencialidad. Se establecen metas y objetivos terapéuticos. Se delimita a lo que pueda y no puede abordar en la terapia. Y se discuten posibles referencias a otros profesionales si es necesario, entre otros. Cabe recalcar que el rapport es importante para establecer una relación de confianza y empatía entre la terapeuta y el paciente, lo que facilita una terapia efectiva. Asimismo, el encuadre es esencial para establecer reglas, límites y expectativas que guíen el proceso terapéutico y mantengan un ambiente seguro y productivo. Ambos son fundamentales para el éxito de la terapia. Bien, después de haber creado un ambiente de confianza y de tener ese rapport con nuestro usuario, pasamos a la fase intermedia. En esta segunda fase de la entrevista psicológica de una paciente que está experimentando depresión debido a la pérdida de su abuelita, podemos aplicar el uso de diferentes técnicas para ayudar a la paciente a procesar su dolor y a encontrar formas de lidiar con su pérdida. Las técnicas a trabajar con Julia son la de reflejo, interpretación, paráfrasis y autorrevelación, aquellas técnicas específicas para profundizar en las respuestas del usuario. Reflejo. Esta técnica ayuda a que el paciente se sienta escuchado y comprendido. También puede ser utilizado para validar los sentimientos del paciente y demostrar empatía. Por ejemplo, si Julia nos dice que extraña mucho a su abuela, una respuesta alternativa puede ser que, al parecer, su abuelita era una pieza muy importante en su vida y que su pérdida está siendo demasiado difícil. Interpretación. Implica una posible explicación para los pensamientos y comportamientos del paciente. También ayuda
a ganar una mayor comprensión de sus propias experiencias. Por ejemplo, podríamos hacerle las siguientes preguntas. ¿Parece que la pérdida de tu abuelita ha tenido un gran impacto en tu vida? ¿Te sientes muy triste y desanimada? ¿Crees que esto puede estar afectando tu capacidad para disfrutar de otras cosas en tu vida? Paráfrasis. Se busca demostrar al usuario que se le está entendiendo su mensaje y que se está interesado en su situación. Para demostrar esta paráfrasis podríamos decir: entonces, sí te estoy entendiendo bien. Estás pasando por un momento muy difícil debido a la pérdida de tu abuelita y sientes que no puedes contar con tu familia para superar este dolor. ¿Es así? Autorrevelación. Se comparte información personal para establecer una conexión con el entrevistado y para ayudarle a sentir más cómodo compartiendo sus propios pensamientos y sentimientos. Podríamos orientar a Julia de la siguiente manera. Yo también he pasado por la pérdida de un ser querido y sé lo difícil que puede ser superar ese dolor. ¿Te gustaría que comparta contigo algunas estrategias que me ayudaron a mí en ese momento? También debemos tener en cuenta que al atender a un paciente con depresión, en este caso, por la muerte de la abuelita de Julia, en esta fase intermedia de la entrevista psicológica, es importante ser empático y comprensivo, escuchar activamente, identificar los síntomas de la depresión, evaluar el riesgo de suicidio, establecer objetivos y utilizar técnicas adecuadas. Fase final de la entrevista. Tercera fase. Resumen. Resumir lo que se ha visto en la entrevista. El resumen ofrece la oportunidad de recapitular todo lo que se ha tratado en la fase anterior. Por ejemplo, a lo largo de la sesión de hoy hemos tratado de los siguientes temas. Instrucción. Es momento de pasar a comentar tareas o actividades futuras. Por ejemplo, esta semana puedes agarrar un lápiz y cuando te sientas lista, tú escribes una carta a tu abuela que falleció y colocarás todo lo que tú deseas haberle podido decir. ¿Has entendido qué consiste? ¿Puedes explicármelo? Luego de haberle dicho lo que tengo que hacer, ella me tiene que explicar lo que ha entendido para ver si ha comprendido o no. Es importante motivar a Julia y ofrecer apoyo para que pueda superar el problema. Cierre, en función si está pactado un próximo encuentro. No estás sola, Julia. Espero que la otra sesión me cuentes cómo te fue. Gracias por su atención.